Bienvenidos, bienvenidas, queridos amigos y amigas de Cinefilia. Como bien sabéis los suscriptores al canal, le estamos dedicando un ciclo a uno de los personajes míticos de los años 80, como era el policía de Detroit, Axel Foley. Personaje interpretado por uno de los cómicos del momento, Eddie Murphy, y dirigida por el director de moda como era Tony Scott. Y es que esta segunda parte de aquella película inicial dirigida por Martin Brest en 1984 volvía a dar vida al personaje 3 años después en este superdetective en Hollywood 2. Veréis, para poneros un poco en antecedentes de cómo se pudo gestar esta película, hay que decir que en la década de los 80 el productor de la Paramount, Don Simpson, iba de éxito en éxito. Todas sus películas eran un blockbuster en taquilla y sabía ver la gloria cuando la tenía delante. Y cuando su film Superdetective en Hollywood recaudó más de 300 millones de dólares, sabía que tendría que realizar una segunda parte. Lo primero que hizo fue intentar atar a todo el elenco para esta segunda sesión de Axel Foley. Eddie Murphy estaba casi asegurado, ya que estaba rodando para la Paramount El Chico de Oro, así como el elenco de secundarios. Lo que no contó fue con la negativa de dirigir la película por parte de Martin Brest, interesado en continuar su carrera de cineasta dejando al policía de Detroit que le dio fama a un lado, por lo que necesitó buscar de inmediato un director capaz de volver al éxito cosechado en 1984 con la primera parte. Y aquí voy a hacer un alto en el camino para explicar cómo un director de publicidad británico pudo acceder a un film de franquicia de éxito. Veréis, a finales de los 70 y principios de los 80 ocurrió en Hollywood el desembarco de los directores británicos de publicidad. Alan Parker, Hugh Hudson, Adrian Lyne y por supuesto su hermano Ridley Scott. Esto favoreció a Tony para que contaran con él para dirigir para la Metro Entrevista con el vampiro, y aunque al final el proyecto se canceló, muchas de sus ideas recalaron en su siguiente film, la obra vampírica El Ansia, con David Bowie y Catherine Deneuve. Y aunque no fue un film de éxito, ni de público ni de crítica, sí que llamó la atención de Don Simpson, que le fichó para dirigir un film para por aquel entonces estrella emergente Tom Cruise. Este film se convertiría en todo un rompetaquillas, porque no estamos hablando de otra película ni más ni menos que de Top Gun. Tras ese film, que fue la sensación del momento, supo Tom Simpson que podía hacerse cargo Tony Scott de esta segunda entrega de Axel Foley. Así que con la propuesta sobre la mesa de la mano del productor, Tony aceptó el reto y se puso a dirigir la segunda parte de este superdetective en Hollywood 2. O como se llamó en Hispanoamérica, Un detective anda suelto en Hollywood 2. Y ahora creo que ha llegado el momento de hablar un poco de la trama del film. Ya sabéis que es una norma del canal no hacer ningún tipo de spoiler de la película, aunque sea un film tan popular como este. Pero créeme que no hace falta destriparte nada para animarte a ver este film. Veréis, la película vuelve a centrarse en el detective Axel Foley, el policía cara dura de Detroit que consigue con fondos públicos vestir traje de $2000, conducir un Ferrari y además llevar de cabeza a su jefe. Un día, el jefe de policía de Los Ángeles y amigo personal de Foley es tiroteado por un grupo de atracadores. Foley no va a dudar en saltarse las normas y acudir a Los Ángeles a ayudar a los agentes Reinhold y Aston en la búsqueda del responsable del tiroteo que ha dejado en el hospital al jefe de policía Andrew Bogomil. Al parecer está implicada una mujer de pelo corto y piernas largas, además de una banda que parece que es más profesional de las que están trabajando allí. Y hasta aquí te voy a contar, créeme que no necesitas saber nada más para disfrutar de esta película. Y bueno, tras comentaros un poco de qué va la trama y poneros en el hilo de la historia, vamos a continuar con la reseña del film, pero antes un breve paréntesis para animaros a suscribiros al canal. Si te gusta el cine, sea del género que sea, si te lo pasas bien con mis reseñas y te hago pasar un rato agradable dentro de YouTube, pues no lo dudes, dale al botón y a la campanita, así no te vas a perder nunca ninguna de nuestras propuestas de cine. Y bien, dicho lo dicho, tras este breve paréntesis vamos a continuar con la gestación de esta película que tiene muchísimo que ofrecer.
Veréis, tras el fichaje de Tony Scott, el film mutó a una película de acción pura, por lo que Eddie Murphy tuvo que trabajar con los guionistas Ferguson y Sarken para dotar de comedia la película y que se adaptara así al papel del comediante del momento. Una cosa que hay que comentar es que el Eddie Murphy de esta segunda entrega no era el mismo que el de 1984. Entonces Murphy era un comediante que despuntaba. Ahora, 3 años después de aquella película, era una gran estrella de la comedia. Y esa fama se le empezaba a subir a la cabeza, con lo que ya tenía los problemas de primadona que arrastraría en el futuro. Aún así, Scott sabía que tenía que dejar a Eddie Murphy hacer lo que sabía hacer, ya que le completaba el film dándole un humor que por parte de Scott no podía llegar. Ese tándem de acción por parte del director y comedia por parte del actor hace que esta segunda entrega no caiga en más de lo mismo, aunque en el fondo así era. La forma de rodar, la gestión de la puesta en escena y la acción dieron frescura a la película. Además, se contó con un elenco de secundarios increíble, y es que a las viejas caras conocidas de Cox, por cierto, se tuvo que recortar su papel por estar metido en el rodaje de Robocop, y los viejos colegas de Foley, John Aston y Jude Reinhold, y a su compañero en Detroit, Paul Reiser, se sumaban unos villanos increíbles. Los actores ex Dunn, Jürgen Prochnow y Dean Stonewall. Y además se le sumaría un rostro mítico de los años 80, como era la descomunal Brigitte Nielsen. Y ahora vamos un poco a un momento que sé que os encanta, que es el de los chismes, porque esta actriz rubia, rubísima, hizo correr ríos de tinta en los tabloides del momento. Veréis, la señora Nielsen tenía fama de devoradora de hombres desde su película Red Sonja con Arnold Schwarzenegger, donde su romance saltó de la pantalla a los tabloides y fue totalmente público. Tras eso, empezó una historia de amor con Stallone, que hay que decir que terminó en divorcio de sus respectivos matrimonios, y se casaron juntos en 1985 al conocerse en el rodaje de Rocky IV. Tras esa película rodó Cobra con su esposo, y hay que recordar que el personaje de Marion Cobretti nace de Axel Foley, como os comentamos en la anterior reseña. Y aquí lo dejan patente poniendo los pósters de la película de Sylvester Stallone en la casa de Rosewood. Y esto hubiera terminado como un pequeño chiste interno si no fuera por los romances que ocurrieron durante el rodaje. Veréis, el primero fue de Brigitte Nielsen con Eddie Murphy, y después lo tuvo con Tony Scott, que por cierto terminó con el matrimonio del director, y tras las noticias que llegaron al bueno de Sylvester Stallone, también con el divorcio de ella con el bueno de Sly. Y quedó para siempre esa imagen del póster de Stallone como testigo involuntario de la infidelidad de su por entonces mujer, Brigitte Nielsen. Pero veréis, más allá de los chismes, el físico imponente de la actriz y modelo danesa crea una villana mítica del cine de los años 80. Su actuación pues es creíble, y a pesar de compartir pantalla con auténticos maestros de la interpretación como era el alemán Prochnow, no desmerece ni un solo momento su trabajo actoral. Y es que Nielsen realmente no era tan mala actriz como la tachaban en su momento cuando la taquilla no la acompañaba. Al final, el film volvió a ser otro éxito más en la taquilla mundial, llegando casi a los $300 millones de la época, con lo que ya sabríamos que más tarde o temprano tendríamos una nueva entrega de Axel Foley, en la que será el final de la trilogía con la reseña que nos espera en un par de días con Super Detective en Hollywood 3. Y bueno, es que esta segunda entrega no da nada nuevo ni al cine ni al género, pero hay que decir que se disfruta mucho del humor ochentero. Y lo comento porque en muchos momentos tendremos que contextualizar dichos chistes, a una época en la que hoy, pues la verdad, no se tolerarían determinadas cosas. Y sobre todo por una visión única de la acción de su director, Tony Scott. Todo es una delicia, divertirse con este film, que no es una obra maestra del séptimo arte, pero es honesta como pocas. Dan simplemente lo que promete: acción, humor y diversión de principio al fin. ¿Que la trama es sencilla? Pues sí. ¿Que es directa? Pues sí, pero créeme que nada de esto juega en su contra. Así que nada, con este sincero consejo de cine de entretenimiento,
que bebe directamente de su primera parte y aún así sigue funcionando hoy, voy a despedirme, no sin antes pedirte un like si crees que no lo hemos merecido, por supuesto. Pero me lo regales o no, 2 deseos para ti. El primero es que seas inmensamente feliz y el segundo, como no puede ser de otra forma, que vivas el cine.